China. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes también aquí a nuestra conferencia de prensa en el Comité Nacional. Yo iniciaría platicando con ustedes de que estamos a 13 días de la elección de Michoacán, una elección en la que hay diferentes encuestas, pero que en el promedio de todas las casas encuestadoras nos ubican por encima de nuestros adversarios, que Fausto Vallejo tiene todavía unos días de campaña, que tenemos buenos resultados en sus giras, que es el candidato que más municipios ha visitado, y que estamos pues por este cierre de campaña. La próxima semana, el lunes próximo, no habrá rueda de prensa aquí porque estaré yo ya abocado al 100% en Michoacán. Comentarles también que tenemos esta semana la presentación del programa para México, que es la construcción del programa en los diferentes foros que la Fundación Colosio, como por parte del PRI, ha desarrollado en diferentes regiones del país, y que en esta presentación del programa para México concluimos una etapa. Si ustedes recordarán, era el compromiso de tener un programa. A partir de ahí tendremos que socializar este programa, compartirlo, revisarlo con quienes buscamos sean los partidos que nos acompañan en la elección. Y después de esto ya inicia el proceso de selección de candidato. ¿Cuáles son nuestras fechas? Un día después de la elección de Michoacán, el 14, emitimos convocatoria, ya con el programa en la mano. El 17 tendremos nosotros que registrar el convenio de coalición con los partidos con los que podamos llegar a acuerdo de ir juntos, y el 27 del mes de noviembre es el registro de quienes deseen participar como precandidatos a buscar la candidatura a la presidencia de la República. De tal forma pues que el mes de noviembre, de todos los meses sin duda, es uno de los meses más intensos, y lo vamos a desarrollar en el partido en coordinación pues con todos los comités estatales. Después de esto ya vienen la etapa de inicio de campaña en diciembre y el registro de quienes deseen ser candidatos a senadores y diputados. Ese es el tema nuestro por parte del Comité Nacional, la elección de Michoacán, que vamos a ganar, el programa para México, que finalmente ya lo presentaremos esta semana, el día 3, y están todas y todos ustedes invitados, y el calendario que tiene que ver con el 14, la emisión de convocatoria, el 17, la firma con quienes podamos ir coaligados, y el 27 el registro de quienes deseen participar. Y quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta que deseen ustedes hacer. Juan Carlos Santoyo. ¿Cómo está, profe? Bien, Santoyo. Señor, les lo tengo que hacer porque no me queda de otra. Ahí le va. La siguiente. Sigue el escándalo en su estado, sigue el escándalo en contra de quienes fueron sus colaboradores, sigue poniéndose en duda su permanencia dentro del propio partido. Yo le pregunto a Humberto Moreira, el dirigente nacional del PRI, ¿en algún momento ha considerado la posibilidad de dejar el cargo? Y en un momento dado también, yo sé que los estados no se endeudan por sí solos, tiene que haber autorizaciones desde una dependencia pública. Señor, hay responsabilidad ahí, y por qué no, pues, al final de cuentas, también se mencionan los responsables que hay en esa dependencia. Sí, primero gracias por la pregunta, Santoyo. A ver, yo partiría de lo siguiente. Se interpuso una denuncia por parte de un servidor en la Fiscalía de Coahuila, pero antes de esta denuncia, los diputados locales del Partido Acción Nacional en la misma Fiscalía habían hecho esta denuncia. Es decir, hubo la confianza de los diputados locales del PAN de interponer una denuncia en la Fiscalía del Estado de Coahuila, y otra que puse yo semanas después. Sí, interpusimos estas denuncias, y es el resultado de las denuncias, que tiene que investigar y castigar a quien haya cometido irregularidades. En este caso hay un castigo a quienes fueron funcionarios del orden estatal, que tendrá que desarrollarse la investigación para saber quién más puede estar involucrado en eso. Pero sí dejar muy claro, la denuncia la puso no solamente su servidor, hubo 3 denuncias: la del Partido Acción Nacional con sus diputados locales, la del gobierno del estado y la de un servidor. 3 denuncias se interpusieron allá, antes de interponerlas por parte del PAN en la PGR, meses antes se pusieron allá en el estado, y es el resultado de esto, es una investigación, y se tienen que castigar a los responsables con toda severidad. Si se acogieron el beneficio de la fianza, el mismo beneficio que se acogió el otro Madero, el que estuvo en prisión hace unos días allá en Monterrey, que ahí no hubo ningún comentario por parte de su pariente Madero, el de acá.
Cuando Madero, el de allá, entra y sale con una fianza, no dijo nada, y ahora que entran y salen con una fianza, se dijo, yo no hice las leyes, así están esos beneficios, pero sí dejar muy claro eso. En cuanto a dejar el cargo en el Comité Nacional, a ver, no habría por qué yo soy el que está ofendido en esto y el que está interponiendo una denuncia. Número dos, sí, hay 3 fechas. Una en el 2015, que es por ley. Otra tiene que ver cuando gane nuestro candidato a la presidencia de la República, que quizás, bueno, yo pienso en tomar un descanso. El gran reto es que gane el PRI. Y la otra es que el candidato, cuando tenga la decisión de qué hacer en el Comité Nacional. Aquí nuestra institucionalidad tiene que ver, porque cuando el candidato es quien toma las decisiones. Miriam Castillo. Buenos días. Yo quisiera, si me pudiera abundar un poco en esta situación. Si entonces, una vez que se defina el candidato, ¿usted pondría a consideración o ponderaría su permanencia en el cargo al frente del partido? Parte de algunas corrientes al interior del partido, algunas voces dicen que su presencia durante la campaña podría afectar al partido mismo y al candidato. Entonces quisiera saber si en términos generales, una vez que se nombre ya el candidato, se va a decidir su permanencia o no al frente del partido. Gracias, Miriam. A ver, yo soy un presidente del partido que ha ganado 3 elecciones seguidas. Estado de México, Coahuila y Nayarit. Viene Michoacán. Hidalgo, que son las municipales. A lo que me refiero es que son 3 momentos. En el 2015, después de la elección y que gane nuestro candidato. Pero cuando hay candidato en el partido, se toman las decisiones, qué es lo que hay que hacer en el Comité Nacional. Y esa es mi posición. No es de aferrarme a quedarme hasta el 2015, no es una decisión que pueda tomar el candidato. Por lo pronto yo tengo que lograr que haya candidato en el Comité Nacional, que desarrollemos el proceso. Aquí el ofendido soy yo, y que dejarlo muy claro. En esta parte, por eso interpuse una demanda, una denuncia. Ha habido todo un trabajo de linchamiento político donde se mide con diferentes varas, porque ahora que el otro Madero tuvo este problema no se asumió una posición así, o cuando los escándalos de los casinos, o con Estela de Luz, o con todo lo que ha pasado en el país, pero hay sin duda una posición muy clara de estar pegándole al presidente del PRI, ¿no? Perdón, otra pregunta nada más de mi parte. Ernesto Cordero ayer hizo unas declaraciones y pide que se incluya en el debate aparentemente que estaba proponiendo Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto. Quisiera saber su opinión acerca de que Ernesto se estaba autoproponiendo para participar en un debate. A mí me gustaría que Penchina, que estábamos comentando algunos temas de este lado, hiciera un comentario. A ver, a mí me parece que el candidato Cordero, ante la demostración después de un año de tratar de crecer o de existir en las encuestas, lo que está queriendo es colgarse de cualquier fierro ardiente para poder ser popular y conocido. Yo creo que hoy, ante errores de escenografía, ante una actitud mediática más como un testaferro del gobierno federal del que proviene después de un año de no crecer en las encuestas, pues va a querer ir hasta con Chabelo a ver si lo puede conocer el pueblo de México. Me parece que esa es una cuestión de una artimaña mediática, de un candidato desesperado, que además en lo personal pienso que pues ya le acomodaron una elección a modo en el Partido Acción Nacional para seleccionarle a sus candidatos a senadores, a diputados, y que por dedazo divino, aunque Madero diga que sea un dedazo democrático, pues lo van a imponer, porque la realidad no se oculta, y la realidad es que, pues bien le dicen el Chavo del 8, ¿no? Pues no pasa del 8% de popularidad, entonces pues va a querer ir a todas, ni modo. Ya es un asunto de la jornada y quienes lo acepten en ese debate. Adriana Hernández. Buenos días, profesor. A mí me gustaría hablar un tanto de las coaliciones que van a hacer ahora para la presidencia. Si ha tenido ya estos acercamientos con el Partido Verde específicamente, porque además Nueva Alianza, Luis Castro asegura que usted le ha mandado mensajes únicamente mediáticos, pero hasta el momento no se ha concretado. ¿Se puede abundar en eso? Y otra pregunta, acaba de hablar usted sobre Michoacán. Sin embargo, las encuestas pues los apuntan un poco ya empatados. Ahí, ¿cómo vislumbra usted el panorama? Sí. A ver, con Luis Castro he hablado telefónicamente y estamos por establecer acuerdos. Nos quedan pues una quincena pues para poder desarrollar todo esto, estos 15 días de noviembre, y tiene que ser basado en que tengamos primero el programa, que es algo que muestra un gran interés
Luis el día que hablé con él, y eso va a ser el 3 de noviembre. En el caso del Partido Verde sí he platicado con Arturo Escobar, hemos tenido pláticas, vamos muy avanzados, y también, al igual que con el Partido Nueva Alianza, necesitamos tener el programa para hacerlo. Michoacán, a ver, son muchas encuestas. En el caso de las de Ulises Beltrán, la cantidad de puntos de diferencia son 13 puntos de diferencia. Entonces tendríamos que esperar nosotros a hacer esos promedios. Hay otras encuestas que sumadas todas nos llevan a que tenemos 6 puntos arriba. Sin embargo, bueno, faltan unos días, tenemos que dar un muy buen cierre. Faltan de campaña 9 días, y en estos 9 días se tiene que recorrer el estado. Yo estaré próximos días allá nuevamente con Fausto, no solamente en la capital, sino recorriendo las diferentes regiones del estado de Michoacán. En ese punto de Michoacán, hoy en la mañana Fausto denunciaba que estaba muy metido el gobierno federal en apoyo a Cocoa. ¿Cómo van a debatir eso? Si ustedes van a Michoacán se van a dar cuenta de la magnitud de recursos que hay de apoyo a nuestros adversarios. Es algo que se ve, que no se requiere que lo diga algún priista, sino que lo puedan ver ustedes mismos. Es una campaña donde nos enfrentamos con todo, pero aún así Fausto Vallejo va muy por encima. Adolfo Sánchez de Notimex. Buenos días, profesor. Yo quisiera hacer varias preguntas. En el caso, reiterando la pregunta de Juan Carlos Santoyo, hay nombres y apellidos. Uno se llama Ernesto Cordero y otro se llama Agustín Carsten. Ellos podrían estar involucrados en el caso de Coahuila, en el caso de haber autorizado haber autorizado el endeudamiento de Coahuila en primer lugar. En segundo lugar, para la diputada y secretaria general, ayer la Iglesia cuestionó severamente al Poder Legislativo, que son poco trabajadores, son una serie de descalificativos. ¿Qué opinión le merece esa serie de cuestionamientos que hace la Iglesia en contra del Poder Legislativo? Y concretándole otra vez al maestro, ¿se va o no se va del PRI en las próximas semanas? No me voy. A ver, fuimos electos nosotros, Cristina y un servidor, y la decisión de la permanencia no la toma un periódico, no la toma Radio Pasillo, ni tampoco, y menos lo que dijo Chiqui Drácula. Perdón, se me salió, es que te traiciona lo que traes adentro. El Chiqui Drácula, Cordero. Lo que él dice de los días contados, ustedes son gente inteligente, se dan cuenta que es toda una campaña y que son varas distintas con las que se miden. El señor Cárcel no tiene nada que ver en esto, porque los tiempos no coinciden cuando fue el secretario de Hacienda. Me parece muy injusto que cuando se toca un tema, hoy mismo viene en un periódico donde estuvo funcionarios del mismo nivel que los del estado de Coahuila, hacia Hacienda no se diga el chiquidraculazo sin albur, sino se remitan al presidente del PRI. Es muy clara la posición de estar pegándole al presidente del PRI. Es exactamente lo mismo que de la contraparte del gobierno federal, pero ahí no, ahí entre todo el cuerpo de la nota, ahí viene que hay funcionarios federales, pero no se le da el mismo peso. Esto es de darnos cuenta y de ser objetivos. Es exactamente lo mismo. Insisto, Cárcel no tiene nada que ver en esto, porque los tiempos no van de acuerdo a lo que ha surgido. Pero el Chiquis estaba como secretario. O sea, Chiqui Drácula estaba como secretario y asumió una posición de defensa. Oye, es que ellos dieron de baja al funcionario. También en Coahuila dieron de baja a los funcionarios. Es que ellos denunciaron. También en Coahuila denunciaron. Pero lo injusto de esto es que yo no tengo ni los recursos ni el poder para que pueda desarrollarse una campaña como la que se desarrolla contra mí, ¿no? Por eso es que no me voy a ir del partido. Yo tengo 3 tiempos. A mí me eligieron hasta el 2015, número 1. Después de la elección, que tendría que ser una decisión personal, ya ganando nuestro candidato, tomar un descanso. O la otra es cuando el candidato, como siempre en el PRI, y así debe ser, toma la decisión de qué se hace en el Comité Nacional. En este caso, ¿se debe investigar a Ernesto Cordero? Eso es algo que no me compete a mí. Hay una denuncia que pusieron los diputados del PAN en la Fiscalía, y que después puso el gobierno del Estado y luego yo en la Fiscalía de Coahuila, y tendrán que ellos revisar eso. No sé si alcance a él, porque él tiene delegadas las funciones.
o él tenía delegadas las funciones, como las tiene delegadas el gobernador Jorge Torres, y como las tuvo delegadas su servidor cuando fui gobernador. O sea, tienen delegados en funcionarios que eran los responsables de este tema. Aquí lo curioso es que yo puse la denuncia con la intención de que se castigue a quien tenga que ver, no necesariamente el exsecretario, porque él tiene delegadas funciones de sus subordinados. Elena Michel. Hola, buenas tardes, profesor. Entonces, yo quisiera saber si su cargo o su permanencia en el PRI está en manos de Peña Nieto y de Manuel Fabio Beltrones, por un lado. Si ya lo platicó con ellos y qué le dicen en virtud de que son precandidatos, aunque por supuesto intuimos que pesa más la opinión de Peña Nieto. Y por otro lado, profesor, preguntarle, ¿irían o están explorando estas dos alianzas con la maestra Elvester y con el Partido Verde? Y más o menos cómo sería la repartición, si es que ya tienen como un esquema, porque se sabía que el Verde no estaba tan de acuerdo de que fueran al mismo tiempo con Nueva Alianza. Y finalmente, preguntarle si estas voces críticas respecto a ir coaligados con la maestra Elvester Gordillo, ¿usted ya platicó con ellos, ya los convenció o cómo está ahí el asunto? Gracias. Sí, a ver, yo fui electo, al igual que mi compañera Cristina, un periodo de 4 años. Yo no tengo que consultar ahorita con nadie esto, y menos cuando hay una posición tan clara de que es toda una campaña orquestada. Lo acaba de decir Chiqui Drácula hace unos días. Sus días están contados. Los que están contados son para él, pero son el puntaje de simpatizantes, que no pasa del 8%. Por eso el chavo el 8% también. En cuanto a las alianzas, a ver, con Luis Castro, que es el presidente del Partido Nueva Alianza, yo hablé ya telefónicamente, quedamos de sentarnos a platicar. El Partido Verde no nos hizo saber esa posición. O sea, no ha mencionado siquiera al Partido Nueva Alianza. Ellos saben que estamos buscando esa coordinación con ellos para ir juntos, pero no han objetado eso en ningún momento. ¿Cómo se va a tomar la decisión de Nueva Alianza? Pues tenemos 15 días, 16 días para eso. Y en eso nos vamos a abocar, en trabajar en 2 tareas, en ganar Michoacán por una parte y por otra parte en esto, ¿no? Lo de la maestra Elvester, que... Nadie me ha dicho a mí que haya alguna, de manera directa, que haya una inconformidad, absolutamente nadie, del priismo. Yo a quien tengo de atender en estos casos es al priismo, ¿no? Y la otra pregunta aquí. Es que me ha contestado una pregunta que le hice a ella respecto a la postura de la Iglesia. Sí, muchas gracias. Primero, respetamos el punto de vista de una institución tan importante como es la Iglesia Católica. Sin embargo, creo yo que no se puede juzgar por el trabajo de uno o de unos a todos los miembros que integramos la Cámara de Diputados. Y yo creo que habría que ponderar el trabajo que se ha venido realizando. Yo creo que una muestra de civilidad y de integración fue precisamente la respuesta que tuvimos al votar la ley de ingresos. Casi siempre fue histórico, eran debates larguísimos que concluían al día siguiente y en unas horas se llegó a la votación porque ya venía un trabajo muy bien elaborado, muy integrado por parte de todos los integrantes en la Comisión de Hacienda. Creo yo que la posición de la Iglesia se respeta, pero no se puede calificar por unos a todos los que integramos la Cámara de Diputados. Omar Aguilar, de MBS. De ese lado, profesor. Omar. ¿Qué tal? Buenos días. De entrada le quisiera preguntar en torno al presupuesto. Me interesa saber si ya estamos a unos días, a escasos 2 días de que se empiece a discutir el presupuesto. ¿Cuál será la reasignación en específico que tendrán, obviamente, que me imagino que lo están contestando con el CEN del PRI, los sectores más importantes que habrán de cuidar en esta negociación? Y también si lo van a realmente blindar, porque habían comentado que van a modificar la ley de coordinación fiscal, no se hizo, y habían dicho que se va a blindar, y me gustaría saber de qué forma específico lo van a hacer. Muchas gracias, Omar. Yo le voy a pedir al diputado federal David Penchina, por ser legislador, por estar ahí, por ser secretario de la Comisión de Hacienda y por ser nuestro vocero, que pueda contestar la pregunta. Integrante de la Comisión de Presupuestos.
Si esto fuera, digamos, un partido de fútbol, el juego del paquete económico son 2 tiempos. El primer tiempo ya terminó y terminó exitosamente con una gran responsabilidad del Poder Legislativo en su conjunto, como ya lo mencionaba la diputada Cristina Díaz. Creo que es histórico que en tiempo y forma, sin mayores especulaciones y con una certidumbre muy clara por parte de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y el Senado de la República, hayan terminado incluso antes del plazo legal que señala la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos. Esa Ley de Ingresos le da al país ingresos adicionales por 59.800 millones de pesos, además de los contemplados en la propuesta original del presidente Calderón. ¿Qué prioridades de gasto tenemos? Bueno, es muy claro. Campo, salud, infraestructura y particularmente con un gran énfasis en recursos de inversión pública que puedan combatir un ciclo económico adverso que vivimos hoy en México y que está afectado fuertemente por factores externos de la economía que por demás han estado divulgándose en los últimos días en medios de comunicación y análisis. Pero hay otro gran trabajo que no tiene que ver con pesos y centavos, que es un asunto cualitativo en la redacción y en el cuidado del decreto de egresos de la Federación, que a diferencia de la Ley de Ingresos es única y exclusivamente facultad de la Cámara de Diputados. El análisis del presupuesto arrancó desde el 8 de septiembre y el análisis y las resoluciones que iremos tomando, de hecho ya sesionamos en comisión permanente, en la Comisión de Presupuesto, de la que también soy parte, ya se instaló desde la semana pasada el miércoles, estamos en sesión permanente, ya no hay que convocar a la comisión, está trabajándose, y hay un aspecto cualitativo fundamental que es la redacción y los términos del decreto, que tenemos el compromiso de hacerlo de manera muy puntual, transparente y atado a reglas muy precisas que eviten que cualquier orden del gobierno, el estatal, el federal y el municipal, tengan esta terrible tentación de la manipulación de recursos máxima en un año electoral como será el 2012 con la renovación del Ejecutivo, del Congreso Federal, de 6 gobernaturas, de varios congresos locales, con un énfasis de un año por demás electoralmente importante. Ahí tenemos la indeclinable responsabilidad de hacer un presupuesto con reglas claras y transparentes, bajar el gasto corriente del gobierno federal para tener más recursos aparte de los 59,000, pensar en reasignar muchos cajones de gasto que vienen para la burocracia dorada del Poder Ejecutivo Federal, que parece ser es el cáncer permanente de los gobiernos del PAN, y nosotros lo que queremos es quitarles ese dinero para ponerlos en inversión pública, en infraestructura, agua, campo, salud, educación, que ayuden a este país a no frenar la marcha de su desarrollo y sobre todo lo fortalezcan frente a un choque externo recesivo económico en el que ya nos encontramos todo el mundo en su conjunto. ¿Perdón? Traemos 59.800 de la Ley de Ingresos más las reasignaciones que haya lugar. Sería irresponsable a prácticamente 15 días de que esto se resuelva el que yo te pudiera dar un umbral exacto de cuántos recursos adicionales a esos 59,000 podríamos recanalizar, reencauzar a la parte de inversión productiva. 2 últimas participaciones. Primero, Natalia, de W Radio. Hola, buenos días. 3 preguntas. La primera sería también referente al presupuesto. ¿Qué tipo de candados van a establecer los diputados priistas en este presupuesto para evitar su uso electoral? La segunda es, los órganos electorales en el Distrito Federal han ordenado al PRI que ya apure esta posición respecto a la renovación de sus órganos electorales en el PRI capitalino. ¿Cómo va esta situación? Y la tercera, profesor, usted en algún momento dijo que iba a denunciar algunos datos sobre la entrada de armas hacia México provenientes de Estados Unidos. Y que bueno, realmente Cordero era el culpable de que entraran este tipo de armas. ¿Qué pasó con esta denuncia? Gracias. Señora, en su momento, que esto nos habla también de cómo Madero, el de acá, no el que salió de la cárcel allá en Monterrey, sino Madero, el de acá, no es congruente, porque esas cosas él las deja pasar y no las denuncia. Cuando después, detrás del paso de estas armas hay muertos y hay esta guerra de la cual todos los mexicanos quisiéramos ya pasara y terminara. Y por eso que decimos basta de guerra y que llegue la paz. En su momento,
lo de los órganos electorales, Natalia, lo vamos a atender tal como nos lo instruye el órgano electoral, el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Y en la parte de presupuesto le pediría de nuevo a David Penchina que pudiera hablar de qué candados se pueden tomar. Concretamente, yo creo que son varias circunstancias. Primero, evitar los famosos subejercicios, es decir, que los recursos lleguen a tiempo en el lugar específico. Sí quisiera aclarar que una buena ley, y en el caso del decreto es una ley, pero se llama decreto porque no va en ambas cámaras, pues no garantiza que el Ejecutivo haga bien las cosas. Por lo general hay muchas irregularidades a la práctica del ejercicio presupuestal. De hecho, te recuerdo que el Ejecutivo Federal ya fue sancionado en su momento con la no aprobación de la cuenta pública precisamente por violar las reglas presupuestales. Otra es que haya sanciones específicas a márgenes de discrecionalidad de recursos que pudiera aplicar el Ejecutivo, la revisión de los paripasus, el establecer que todos los programas que tienen componente presupuestal tengan reglas de operación. Hoy hemos descubierto más de 28 programas que no tienen reglas de operación, y se trata de hacer una redacción transparente, apegada a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que evite los márgenes de discrecionalidad y que le ponga reglas al gasto de todos y cada uno de los pesos contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Y finalmente, Mariel Ibarra, de Reforma. Gracias. Presidente, buenos días. Oiga, 3 preguntas. Hace 2 conferencias usted aseguró que las falsificaciones de documentos por las que hay denuncias y de la misma denuncia que usted presentó para contratar deuda en su estado se hicieron cuando usted ya no era gobernador. Sin embargo, los documentos que forman parte de las investigaciones, los presentados por la Secretaría de Hacienda ante la PGR, pues demuestran que no, que usted sí era gobernador cuando se falsificaron algunos documentos. Desde julio del 2010 se habla de falsificaciones al Banco Santander, al Banco del Bajío, en donde se falsificaron los folios correspondientes y que eran de otras entidades. Quisiera saber su opinión sobre esto, puesto que usted había dicho que no era gobernador cuando, bueno, aquí se demuestra que sí. Otra pregunta sería insistir en su salida del partido para dar paso a las investigaciones. Hay partidos que están señalando que se tiene que investigar a usted. ¿Usted estaría dispuesto a dejarlo si es que no conocía esto para que se investigara y se probara que no es así? Y bueno, ya nada más por último, dice usted que el ofendido es usted. Sin embargo, ¿no es aquí el ofendido el pueblo de Coahuila, que ahora tiene que pagar una deuda de 34,000 millones de pesos? Muchas gracias por su pregunta. A ver, los ofendidos somos los coahuilenses por este tipo de irregularidades que cometieron funcionarios estatales y, hasta donde se entiende la nota de hoy, federales también. Las obras están ahí, a la vista de todos. Lo que pasa es que esas declaraciones se dan en Coahuila, porque es un tema de Coahuila, y ahí las ha dado el señor gobernador Jorge Torres. La salida no es así. Nosotros tenemos candidato hasta febrero, ¿sí? Y se dan decisiones que toman en el partido de acuerdo a la necesidad de operación política, pero estatutariamente Cristina Díaz y un servidor estamos electos hasta el 2015. Me dice usted que partidos políticos piden eso. Pues el PAN, imagínense, pues yo tendría que pedir la salida de Madero porque su pariente Madero lo acaban de agarrar en Monterrey, o por lo de los casinos, o porque siguen pasando armas, o por los 50,000 muertos. O por supuesto el PAN quisiera que no estuviera un presidente del partido que esté operando políticamente y que esté ganando elecciones. Es absurdo lo que dice Madero, el de acá. Y en cuanto a las falsificaciones, si fueron o no hubieron, es un asunto que yo denuncié junto con los diputados del PAN en Coahuila para que se investigara. Yo me basé en lo que dice el periódico donde se trabaja, que ahí decía que eran del 11 de marzo, pero pedí que se investigara todo. ¿No conocía esto? No conocía. A ver, hay que ver si fue él o el personal que trabajaba con él. Número uno, eso lo tiene que investigar la autoridad. Yo lo desconocía, lo conozco por el periódico, y conozco que es en marzo, ¿sí? Dice el periódico eso, a eso me refiero yo. Pero es una investigación que se tiene que hacer. En todo caso, ahí también está el secretario de Hacienda, cosa que me extraña que usted no lo mencione nunca, ¿no? Sí, pero tiene hacia arriba un jefe que es el chico de Draculazo, ¿no?
Basado en lo que dice el periódico, porque yo desconozco qué fue lo que pasó ahí. O sea, ¿desconocía lo que se hacía en su administración? Desconocía lo que se decía en esos trámites, sí. Como seguramente, y eso quisiera pensar, el secretario Cordero también desconocía lo que hicieron en su área, ¿no? Gracias a ustedes.